que nosotros vamos a quemar el Banco Central. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Soy Javier Milei, soy economista, liberal libertario. Así se define Javier Milei, candidato a la Casa Rosada y ganador de las pasadas elecciones primarias en Argentina. Para muchos, un populista de libro. Para sus seguidores, la terapia de choque que necesita el país. Pero, ¿qué es el libertarismo? ¿Cuáles son sus propuestas económicas? ¿Cómo podría afectar a Argentina su victoria? Y sobre todo, ¿es Milei realmente un libertario? Sin duda, yo hablaría de una política económica liberal, porque el tema del libertarianismo tal vez tiene otras connotaciones que hacen a otros temas que no son los estrictamente económicos, o por ahí van incluso más allá de lo que es su propuesta de gobierno, que desde mi punto de vista sería una posición de liberalismo bastante clásica. Su plataforma política en las propuestas de campaña sí, claramente es un libertario. La propuesta, por ejemplo, de hacer desaparecer el Banco Central, creo que es un elemento central en el cual él viene realmente insistiendo en los últimos años. Ahora bien, creo que hay una gran diferencia entre lo que uno puede proponer en campaña y lo que puede llegar a ser en la realidad, ¿no? Entonces, sí, él es un libertario, pero hay que ver en qué se transforma en caso de que llegue a ser presidente. Tampoco está claro hasta dónde quiere ir con sus propuestas libertarias. Milei es un candidato que ha planteado aquí en la Argentina que el Estado no tiene que intervenir ni siquiera en las tareas que habitualmente el liberalismo le asigna al Estado. Por ejemplo, no tiene que intervenir en la salud, ha planteado la venta indiscriminada de órganos, o en la seguridad ha planteado la liberalización absoluta de lo que tiene que ver con la tenencia de armas. Es decir, ha ido más allá de lo que en principio plantea de manera histórica el liberalismo económico, no solo en la Argentina, sino a nivel global. Milei está abiertamente en contra del Estado y aboga por reducir sus funciones al mínimo. Lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. El gobierno únicamente tendría competencias en seguridad y justicia, pero los expertos alertan de sus consecuencias. Los riesgos son muchos. Acá en la Argentina, por ejemplo, una de las cosas que plantea Milei es la eliminación del sistema de salud así como se lo conoce e ir a un esquema más parecido al de, dice él, subsidio a la demanda, a la estilo o a la usanza chilena, donde, por ejemplo, tenés cobertura de algunas prestaciones básicas, pero no tenés cobertura de todo aquello que vos ya preexistente. Por ejemplo, yo soy diabético, supongamos, y tengo esa preexistencia, bueno, no me lo va a cubrir el seguro de salud, y además dejaría de cubrir un montón de cosas que hoy sí están cubiertas en la salud argentina. Yo, si me fracturo, voy a un hospital y me atienden. Si tengo cáncer, voy a un hospital y me atienden el cáncer. Obviamente todo eso dejaría de existir. En el mundo de la educación, algo parecido, plantea la eliminación de la educación pública y reemplazar con un voucher la educación pública, lo cual en la práctica significaría que en lugares donde tenés menos densidad poblacional o tenés menos ingresos, obviamente la educación será la que pueda hacer. Nosotros en la Argentina tenemos escuelas rurales. Obviamente dejarán de existir. Una de sus propuestas estrella en la desmantelación del Estado es la eliminación del Banco Central. O como Milei dice, nosotros vamos a quemar el Banco Central.
Una medida que junto con la dolarización pretende acabar con la elevada inflación argentina. En los últimos 5 años la inflación se ha disparado en el país. Tan solo el año pasado los precios prácticamente se duplicaron. Para este 2023 se espera que se catapulte situándose entre el 140 y el 190%. La pregunta es, ¿está preparada Argentina para eliminar su banco central y dolarizar su economía? Aquí hay diversidad de opiniones. Bueno, preparada está la gente porque en Argentina ocurre algo que es que dado que el peso es tan mala moneda y conlleva tan altos niveles de inflación hace tantos años, que acá hay varios mercados que están dolarizados. Comprar o vender una propiedad es algo que se realiza íntegramente en dólares. Gran parte o una parte del mercado de automóviles usados también se pacta en dólares. Últimamente se conocen noticias de que el mercado de alquileres está en gran parte dolarizado en la ciudad de Buenos Aires y es reconocido, aceptado y es una verdad absolutamente oficial que nadie oculta, que el ahorro de los argentinos está principalmente en dólares. O sea que en términos de preparación ya hay una mentalidad dolarizada, te diría. En ese sentido, la dolarización aparece también como una propuesta para reducir la inflación. Los países que han dolarizado sus economías en América Latina o que utilizan el dólar, como puede ser Panamá, obviamente no tienen los problemas de inflación que tiene Argentina. No es una solución para todos los problemas, es una solución para la inflación y es una solución para la inflación entre otras. Hay varios países en nuestra región que, sin estar dolarizados, tampoco presentan grandes problemas de inflación. Para dolarizar hay que tener dólares, que es una de las claves. Y hoy en día lo que sucede es que los dólares escasean y sobran los pesos. Entonces, ¿la dolarización es viable? Bueno, quizás en otros contextos de mayor estabilidad macroeconómica sí, pero en este momento es realmente muy difícil implementarla. Es probable que la dolarización elimine la inflación. Vas a tener la inflación de los Estados Unidos. Eso es un dato de la realidad. El tema es, ¿eso es mejor o peor que la situación en la que estás hoy? Y la respuesta es muy clara, es muchísimo peor porque implicaría una devaluación que pulverizaría tu salario. Y además, en la práctica, eliminar el Banco Central significaría que cualquier entidad financiera hace lo que quiere. Hacer lo que quiere significa cobrarte cualquier tasa de interés, cualquier tipo de sanción. Es decir, que el sector privado defina cuál es la dinámica de la administración del crédito en la Argentina. Además, Milei se compromete a una reducción extrema del gasto público de 15 puntos del PIB. ¿Cómo? Pues entre otras propuestas destacan la eliminación de 11 ministerios, la supresión de los subsidios a la energía, la privatización de empresas públicas y una apertura comercial total. Para compensar, promete la erradicación del 90% de los impuestos actuales que, según él, entorpecen la marcha de la economía. ¿Cuán realista es esta propuesta? Aquí los expertos están más de acuerdo. Es difícil pensar que eso es realista porque en realidad si uno toma cada uno de los sectores en donde el partido propone reducir el gasto, en realidad la suma da entre 6 puntos del PBI y 7,5, o sea, reducciones de subsidios energéticos, una reforma de la cantidad de ministerios, la privatización de la obra pública, la privatización de otras empresas estatales. En el agregado, toda esa suma, en el mejor de los casos, generaría una reducción de 7 puntos del PBI, al menos de acuerdo con mis estimaciones, y obviamente esto está en la mitad, ¿no? En la mitad de esos 15 puntos. Es muy difícil recortar no solamente subsidios y ingresos directos a la población, dado que esto tiene repercusiones que pueden afectar la gobernabilidad, ¿no? Que esto es la gran preocupación del establishment político, económico y diplomático que está en el país, ¿no? Que, digamos, cuán sustentable es este tipo de recortes
en un contexto que ya está bastante complicado desde el punto de vista social, con saqueos, con acciones vandálicas, y también con un creciente número de pobres, ¿no? Todas estas propuestas de Javier Milei y sus efectos podemos discutirlas largo y tendido. Menos que discutir habría si se confirma lo que indican claramente las encuestas y Milei no obtiene en las urnas la mayoría necesaria para implementar todas estas propuestas. Una perspectiva caótica que no ha gustado nada a los mercados. Tras el resultado de las primarias, el peso argentino se desplomó en el mercado oficial hasta los 350 pesos por dólar, algo que hizo intervenir al Banco Central para aumentar los tipos de interés más de 20 puntos, hasta el 118%. Y es que los mercados temen, más que a las propuestas libertarias, a la manera en que Milei podría aplicarlas si se ve sin apoyos suficientes. Milei es además un actor polarizante, ¿no? Y, digamos, las medidas que seguramente enviará al Congreso van a ser socialmente y políticamente costosas. Entonces creo que, yo diría casi naturalmente, el Congreso no le va a dar, digamos, avance a muchas, especialmente las reformas más de fondo, la reforma laboral, dolarización. Entonces, bueno, esto genera, creo que, un riesgo institucional, porque, bueno, en definitiva, Milei podría haberse tentado a actuar de un modo así, unilateral, ¿no? Dejando de lado el resto de los poderes del Estado y ir en una dirección, digamos, que algunos consultores aquí llaman de fujimorista, ¿no? De neutralizar, incluso cerrar el Congreso y manejarse por decreto. Entonces, bueno, en definitiva el mercado se está preparando para tiempos más difíciles. Milei ha hecho o ha construido un personaje incendiario que ha acumulado simpatías por lo incendiario que es. Ha dicho incluso que el Estado es un chorro, te roba, básicamente te roba lo tuyo. Ha dicho estas palabras expresamente, con lo cual tiene una política absolutamente anti-Estado, donde el Estado te roba. Así que básicamente hay que eliminar el Estado y está planteando justamente, diría, un esquema social más parecido a la ley de la selva, donde la dinámica de la ley de la selva, el que gana es el más poderoso, ¿no? El que gana es el que tiene más poder, más fuerza, y es el que se impone a los demás. De hecho, él se suele llamar el león, y la metáfora no es menor, es el león, el rey de la selva. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, Panic Show a plena luz del día. Panic Show a plena luz del día también para muchos expertos económicos con la posible llegada de Milei a la Casa Rosada. Ahora es su turno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Necesita la maltrecha economía argentina una terapia de choque como la que quiere aplicar Milei? ¿O por el contrario, el libertarismo podría ser su estocada de muerte? Déjenos sus comentarios. Gracias y hasta el próximo vídeo.